¿Y si te dijera que aquello que más te avergüenza podría ser lo que Dios más desea usar en tu vida? ¿Y si esas debilidades que tanto escondes son en realidad la puerta al propósito más profundo que el cielo reservó para ti? Muchos caminan cabizbajos, llenos de culpa, sintiéndose inútiles por sus caídas, sus miedos, sus luchas internas. Pero hoy, el Espíritu de Dios quiere revelarte algo que puede cambiar tu manera de ver tu historia para siempre. Tus debilidades no son un estorbo, son un escenario para su gloria. Este no es un mensaje de autoayuda, es una palabra de redención. Es Dios diciéndote: no te elegí por lo fuerte que eres, sino porque puedo hacer maravillas a través de tu fragilidad. Así que abre el corazón, porque cuando termines de escuchar esto, dejarás de ver tus debilidades como una maldición y comenzarás a verlas como el inicio de tu llamado. Y si esta palabra toca tu alma, compártela con alguien que esté a punto de rendirse. Déjanos tu comentario abajo y suscríbete para que más personas escuchen lo que Dios quiere decir hoy. Dios no se equivoca con tus debilidades. Aunque a veces te sientas como una vasija rota, llena de grietas, de defectos, de imperfecciones, esa es precisamente la vasija que Dios eligió para llenar con su gloria. Vivimos en un mundo que exalta la fuerza, que celebra la autosuficiencia, que premia a los que parecen tenerlo todo bajo control. Pero en el reino de Dios, la lógica es diferente. En el reino, los últimos son los primeros, los quebrantados son levantados, y los débiles son los instrumentos escogidos por el cielo para confundir a los fuertes y derribar fortalezas humanas. Cuando Moisés fue llamado por Dios desde la zarza ardiente, no se encontraba en el momento más alto de su vida. No era un líder influyente ni un guerrero poderoso. Era un fugitivo, escondido en el desierto, marcado por el fracaso, consumido por la culpa de haber cometido un error grave. Y cuando Dios lo llamó, Moisés respondió con temor y duda: «Señor, yo no sé hablar, soy torpe de lengua». Pero Dios no se detuvo ante su debilidad. Al contrario, fue precisamente en esa confesión de incapacidad donde Dios reveló su poder. «Yo estaré contigo». Esa es la clave. No se trata de lo que tú puedes hacer, sino de con quién vas. Muchas veces miramos nuestras limitaciones como si fueran una señal de que no servimos para nada. Creemos que nuestras luchas internas, nuestros fracasos pasados o nuestras inseguridades actuales nos descalifican para vivir los planes de Dios. Pero si miramos la Biblia con atención, descubrimos que la historia de Dios se escribe con vidas rotas. Abraham dudó, Jacob engañó. Rahab tenía un pasado oscuro. David fue el menor, el olvidado. Jeremías dijo que era demasiado joven. Pedro fue impulsivo. Pablo había perseguido cristianos y, sin embargo, Dios los escogió. No porque fueran fuertes, sino porque estaban dispuestos. Hay una verdad espiritual que debes guardar en tu corazón hoy. Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que Él llama. Y muchas veces, esa capacitación comienza en el lugar donde más te duele, donde más inseguro te sientes, donde más frágil te sabes. Porque es allí donde Él puede obrar sin que le estorbes con tu orgullo. Es allí donde su poder se perfecciona. Es allí donde su gracia se hace evidente. El apóstol Pablo escribió con humildad y poder, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Diré a Corintios 4:7. Piensa en esto: un tesoro celestial en un recipiente frágil. ¿Por qué haría Dios algo así? Para que nadie se gloríe, para que cuando las personas vean lo que sucede a través de tu vida, no digan qué talentoso es Él, sino esto solo puede venir de Dios. Cuando Dios te mira, Él no se enfoca en lo que te falta. Él ve lo que puede hacer contigo. Él no se detiene ante tus errores. Él ve tu futuro redimido. Él no se escandaliza por tus luchas internas. Él ha visto tus lágrimas, tus pensamientos más oscuros,
tus momentos de querer rendirte, y aún así te ama profundamente. Y más que eso, quiere usarte así como estás. La verdadera fe no comienza cuando nos sentimos preparados. Comienza cuando, con el corazón temblando, decimos: Señor, no tengo nada que ofrecerte, pero aquí estoy. Con grietas, con heridas, con temores, pero con un corazón sincero. Eso es lo que Él busca. No tu perfección, sino tu entrega. Jesús nunca evitó a los débiles. Al contrario, se acercaba a ellos, tocaba a los leprosos, escuchaba a los marginados, restauraba a los quebrantados. Él sabía que el poder de Dios fluye con más fuerza donde hay humildad, donde hay un alma dispuesta, donde hay un corazón que ya no presume sino que se rinde. Y si hoy tú te sientes cansado, si crees que no puedes más, si miras tu vida y piensas: ¿cómo podría Dios usarme?, entonces estás en el lugar perfecto para un milagro, porque los que creen ser fuertes no oran. Los que se creen suficientes no buscan a Dios. Pero los que saben que no pueden, claman. Y cuando clamas con sinceridad, Dios responde con poder. La historia del Evangelio no comenzó con una demostración de poder humano. Comenzó con un bebé en un pesebre, con un carpintero sin riquezas, con un Salvador que murió en una cruz. La salvación no vino a través de la fuerza, sino a través de la entrega. Por eso, cuanto más intentas demostrar fuerza, más te alejas del ejemplo de Cristo. Pero cuanto más te entregas, más te pareces a Él. Hoy Dios quiere sanar tu mirada. Quiere que dejes de ver tus debilidades como una vergüenza y comiences a verlas como parte de tu llamado. Tus debilidades no son un error, son parte de la obra que Dios está construyendo en ti. Porque si aún respiras, si aún tienes vida, es porque Dios todavía tiene un propósito para ti. No te des por vencido, no te compares, no permitas que el enemigo te convenza de que no sirves. Porque si Dios está contigo, no hay debilidad que te impida cumplir su voluntad. Hay un terreno donde las raíces de la fe se profundizan más que en ningún otro lugar: la debilidad. Porque la debilidad, aunque parezca lo contrario, no es enemiga de la fe, sino su compañera más fiel. No es en los días de fuerza donde aprendemos a depender de Dios, sino en los días oscuros, cuando no queda nada más a qué aferrarse. Allí, en medio del dolor, la confusión, las limitaciones, es donde descubrimos lo que significa realmente confiar. La dependencia no se aprende en la cima del éxito, sino en el valle de la incapacidad. Dios no está buscando gigantes autosuficientes. Está buscando corazones que digan: Señor, sin ti no puedo avanzar un paso. Y cuando un alma llega a ese punto de rendición, el cielo se inclina. Porque el poder de Dios no se manifiesta para impresionar, se manifiesta para sustentar. En la historia de Gedeón encontramos un ejemplo poderoso. Gedeón era un hombre común, escondido, lleno de temores. Cuando el ángel del Señor lo llamó, él respondió con incredulidad: ¿yo? ¿Cómo podría yo salvar a Israel? Mi familia es la más débil y yo el menor de todos. Pero Dios no se retractó. No corrigió su análisis humano. Simplemente dijo: ve con esta tu fuerza, ¿no te envío yo? Y cuando Gedeón reunió un ejército, Dios hizo algo extraño. En lugar de fortalecerlo numéricamente, lo debilitó. Lo redujo de 32,000 soldados a solo 300. ¿Por qué? Porque Dios no quería que Israel dijera: fue nuestra estrategia. Él quería que supieran: fue la mano de Dios. Así actúa Dios aún hoy. Muitas veces Ele nos permite ser esvaciados, enfraquecidos, reducidos, não para nos envergonhar, mas para nos posicionar corretamente diante dele. Porque quando o coração é quebrantado, ele fica mais sensível à voz do Espírito. E quando não temos mais nada a oferecer, Deus tem espaço para fazer tudo. Esa es la economía del cielo. Cuanto menos de ti, más de Él. A veces oramos: Señor, úsame. Pero esperamos que esa oración venga acompañada de reconocimiento, de logros,
de fuerza, y cuando en cambio vienen momentos de crisis, de lágrimas, de lucha interna, pensamos que Dios no nos ha escuchado. Pero ¿y si esas noches oscuras fueran precisamente la respuesta a esa oración? ¿Y si Dios estuviera construyendo en ti una fe inquebrantable en medio del quebranto? Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. No algunas cosas, no pocas cosas, nada. Esa palabra corta y radical nos recuerda que la vida en el Espíritu no se construye con herramientas humanas. No se trata de carisma, ni de sabiduría terrenal, ni de habilidad personal. Se trata de estar unidos a la vid. Y cuando tú permaneces en Él, incluso con tus debilidades, incluso con tu pasado, incluso con tus luchas, Él produce fruto. Uno de los engaños más comunes del enemigo es hacernos creer que nuestra debilidad nos descalifica, que Dios solo usa a los fuertes, a los que tienen todo en orden, a los que no fallan. Pero si eso fuera verdad, nadie habría sido llamado en toda la Biblia, porque cada siervo que Dios usó tenía algo que el mundo consideraría como una debilidad: una historia turbia, un temperamento difícil, una familia disfuncional, una salud frágil, un pasado vergonzoso. Y sin embargo, Dios los llamó. No después de arreglarlo todo, sino en medio del proceso. ¿Y tú? ¿Estás esperando ser perfecto para responder al llamado de Dios? ¿Estás posponiendo tu entrega porque aún te sientes no apto? Entonces escúchalo hoy. Dios no está esperando a que seas fuerte. Él quiere que vengas ahora, con todo lo que eres, con todo lo que no puedes cambiar, con todo lo que duele. Porque su poder no necesita condiciones ideales para operar. Solo necesita un corazón dispuesto. Cuando aprendemos a depender de Dios en nuestra debilidad, algo sobrenatural sucede. Ya no tememos ser vulnerables. Ya no nos avergonzamos de nuestras cicatrices. Ya no nos esforzamos por mantener una apariencia de fuerza, porque entendemos que lo más valioso que tenemos es su presencia, no nuestra imagen. La dependencia verdadera es rendirse cada mañana y decir: Señor, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Si tú no hablas, yo callo. Si tú no guías, yo no me muevo. Esa oración nace en el desierto, no en la comodidad, no en los días tranquilos. Nace cuando el alma ha sido vaciada de toda pretensión y reconoce que solo Dios basta. Y aunque el mundo te mire como débil, aunque algunos te menosprecien, aunque tú mismo dudes a veces de tu valor, recuerda, cuando estás en las manos de Dios, tu debilidad se convierte en un canal de su gloria. No te desesperes por ser fuerte, desespera por estar cerca de Él, porque cuanto más cerca estás, menos necesitarás aparentar nada. Gedeón venció con 300. Moisés libertó a Israel con una vara y una lengua torpe. Pablo fundó iglesias y escribió epístolas desde una cárcel. ¿Qué te hace pensar que Dios no puede hacer algo grande contigo? Tu historia aún está siendo escrita. Y lo que hoy te hace llorar, mañana puede ser parte del testimonio que salvará a otros. No te des por vencido en el valle. No huyas del lugar de tu quebranto. No maldigas la temporada donde te sientes débil. A veces, esa es exactamente la tierra donde Dios va a hacer florecer lo eterno en tu vida. Una de las razones más misericordiosas por las que Dios permite nuestras debilidades es para protegernos del orgullo que destruye silenciosamente. Pocas cosas pueden arruinar más rápido el llamado de una persona que el deseo de ser grande a los ojos de los hombres. El orgullo es astuto. Puede disfrazarse de excelencia, de autosuficiencia, incluso de espiritualidad. Pero su esencia es siempre la misma: independizarse de Dios, confiar más en uno mismo que en Él y buscar la gloria propia en lugar de su gloria. Dios, en su amor perfecto, no quiere simplemente usarte, quiere preservarte, quiere que llegues ao final da carreira com o coração inteiro, com a fé viva, com o nome escrito no céu e não nas manchetes humanas.
E por isso, muitas vezes, Ele coloca limites que nos mantêm humildes, nos lembrando que tudo vem dEle e tudo é para Ele. Não é punição, é proteção. Não é castigo. É uma murala de graça para evitar que te autodestruyas com o brilho ilusório da própria força. El apóstol Pablo, que fue usado poderosamente por Dios, escribió algo que desnuda esta verdad con profunda honestidad. En 2 Corintios 12:7 dice: «Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne». Es decir, Dios permitió que una debilidad lo acompañara para mantenerlo firme en la gracia y no es caer en la soberbia. Y aunque oró 3 veces para que Dios se lo quitara, la respuesta divina fue clara: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». ¡Qué declaración tan poderosa! ¡Qué contraste con nuestra mentalidad moderna! Nosotros queremos la victoria sin batalla, el crecimiento sin dolor, la unción sin quebranto. Pero Dios trabaja en otra dirección. Él no está tan enfocado en lo que haces como en lo que estás llegando a hacer en Él. Y si para eso necesita mantenerte débil en algunas áreas, lo hará. No para avergonzarte, sino para protegerte del veneno sutil de creerte autosuficiente. Porque el orgullo nos hace pensar que no necesitamos a Dios. Nos convence de que ya sabemos suficiente, que podemos avanzar por experiencia, que tenemos habilidad, estrategia, talento. Pero lo que más necesita una vida usada por Dios no es talento, es dependencia. El talento sin dependencia se convierte en idolatría personal. Pero la dependencia, incluso con limitaciones, se transforma en un altar donde la gloria de Dios desciende. Y hay algo aún más profundo. A veces nuestras debilidades no solo nos protegen del orgullo, también nos acercan a otros, porque el quebranto nos hace humanos, nos vuelve accesibles. Nadie puede identificarse con una fachada perfecta, pero cuando alguien ve tu debilidad, tu lucha, tu dolor, y te ve adorando de todos modos, confiando, perseverando, entonces puede ver la obra de Dios en ti. No se trata de exhibir el sufrimiento, sino de mostrar que hay esperanza real en medio del dolor. Cristo mismo, siendo perfecto, no evitó el quebranto. Isaías 53 lo llama varón de dolores experimentado en quebranto. No necesitaba llorar por Lázaro, pero lloró. No necesitaba sentirse angustiado en Getsemaní, pero se angustió. No necesitaba cargar una cruz, pero la cargó. ¿Por qué? Porque el quebranto conecta, humaniza, toca lo más profundo del corazón. Y si el Hijo de Dios no evitó la vulnerabilidad, ¿por qué nosotros la despreciamos? Tú no necesitas parecer fuerte para impactar vidas. Lo que necesitas es ser verdadero, porque cuando vives una fe genuina, en medio de tus limitaciones, la luz de Cristo brilla con más fuerza. El mundo está cansado de discursos huecos, de apariencias religiosas. Lo que las almas sedientas buscan es autenticidad. Gente que pueda decir: sí, he caído, pero su gracia me levantó. Sí, tengo luchas, pero sigo adelante porque Él me sostiene. Y aquí hay algo más. Cuando aceptas tu debilidad delante de Dios, el enemigo pierde poder sobre ti. Satanás opera en las sombras de la culpa, del orgullo, de la negación. Pero cuando tú vienes a la luz, cuando confiesas tus luchas, cuando dejas de ocultar lo que no puedes vencer solo, entonces Dios entra con poder y el infierno retrocede. Porque donde hay humildad, hay cobertura. Donde hay rendición, hay libertad. Y donde hay dependencia total, hay autoridad espiritual. Es por eso que muchos de los hombres y mujeres más usados por Dios pasaron por temporadas intensas de debilidad. No fue casualidad, fue una escuela, una poda divina, un entrenamiento espiritual, una forja invisible. Dios no estaba castigándolos, estaba formándolos, porque el propósito no es que brilles tú, sino que brille Cristo en ti. El quebranto no es el final de tu historia, es el molde que Dios está usando para darte una forma nueva.
Y quizás ahora tú estás justo en esa etapa. Sientes que todo es pesado, que lo intentas y no logras, que oran por ti y no cambia nada, que haces lo correcto y aún así te sientes débil. Pero escúchame, Dios no te ha soltado. Él está más cerca de lo que imaginas. Esa sensación de vacío que llevas dentro puede ser el eco de un cielo que te llama a rendirte del todo, no a retroceder. No temas esa debilidad, atesórala, porque puede ser tu mejor escudo contra el orgullo. Puede ser el lugar donde Dios te haga más sensible a su voz. Puede ser la plataforma desde donde Él levante un testimonio que impacte generaciones. No luches contra lo que Dios está usando para moldearte. Ríndete. Y cuando te rindas de verdad, descubrirás que en tus peores días Dios no se alejó, se acercó más. No hay afirmación más escandalosa para el orgullo humano que esta. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. No se activa con la fuerza, no se multiplica con la inteligencia, no se revela con la grandeza humana. Se perfecciona, se hace completo, se manifiesta en plenitud, justo allí donde nosotros ya no tenemos nada más que ofrecer. Y es que para el hombre natural eso no tiene sentido. El mundo nos enseña a ocultar las debilidades, a disimular los errores, a maquillar las fallas. Pero en el reino de los cielos, cuanto más nos vaciamos de nosotros mismos, más espacio dejamos para que Dios se manifieste. Y ese principio no es teórico, es profundamente práctico, profundamente espiritual, profundamente necesario para caminar con Dios en verdad. Cuando Pablo recibió la respuesta divina que decía, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad», no solo aceptó esa verdad, la abrazó. Y fue más allá. Dijo, «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Observa bien eso. Pablo descubrió que la debilidad, cuando es reconocida y entregada, no es un obstáculo, es un lugar de reposo del poder divino. No un lugar de vergüenza, sino de gloria oculta. No un sitio de derrota, sino un altar de transformación. La debilidad no es un castigo, es una invitación. Es el llamado invisible que Dios usa para decirte, déjame ser tu fuerza. Porque mientras tú puedas con tus propios medios, seguirás caminando en círculos. Pero cuando confiesas que no puedes más, entonces el cielo se abre y la gracia desciende con un poder que no habías conocido antes. No como un sentimiento, sino como una fuerza real que te sostiene cuando el suelo se quiebra. Jesús, en su momento más humano, en Getsemaní, mostró el modelo perfecto. Estaba angustiado hasta la muerte. Sus amigos más cercanos dormían, su alma temblaba. Y allí, en esa debilidad profunda, clamó, «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». ¿Te das cuenta? El Salvador del mundo quebrantado, rendido, sin resistencia. Y desde ese lugar de entrega absoluta, salió con la fuerza para enfrentar la cruz. La verdadera fortaleza nace en el corazón que se rinde, porque la rendición no es resignación, no es derrota. Es reconocer que ya no dependemos de lo visible, de lo controlable, de lo manipulable, sino que descansamos en la soberanía de un Dios que nunca pierde el control, aunque todo a nuestro alrededor parezca derrumbarse. La fe que nace en la debilidad es la fe más pura, es la que no necesita señales para creer, es la que no se fundamenta en emociones, sino en una relación viva con Dios. Y si estás atravesando un momento de dolor, de cansancio, de frustración espiritual, no lo veas como un retroceso. Podría ser tu Getsemaní. Podría ser el momento exacto en que Dios está haciendo morir tu autosuficiencia para que nazca en ti una nueva dimensión de fe. Porque hay cosas que solo aprendemos llorando. Hay alturas que solo alcanzamos desde el valle. Hay victorias que solo se gestan en noches de debilidad total. No tengas miedo de tocar fondo.
porque a veces es en ese fondo donde se escuchan con más claridad las pisadas de Dios acercándose. Él no se asusta de tu fragilidad, no se decepciona de tus preguntas, no se aleja porque dudas. Al contrario, su gracia te busca precisamente ahí, porque lo que Él busca no es perfección de apariencia, es rendición auténtica. Es un corazón que dice: Señor, no tengo fuerzas, pero sigo creyendo. No entiendo todo, pero me aferro a ti. No puedo más, pero sé que tú puedes. Y en ese punto algo cambia, porque cuando el alma se rinde, el Espíritu Santo toma el control. Y donde antes había miedo, empieza a haber paz. Donde había desesperación, empieza a brotar esperanza. Donde solo quedaban ruinas, el Espíritu comienza a reconstruir, no con tus fuerzas, con las suyas, no según tu lógica, según su propósito. Por eso no te avergüences de tu debilidad, adórala en las manos de Dios, porque Él no te rechaza por ser débil, te rechazaría si fingieras ser fuerte y no lo necesitaras. Pero mientras digas: Señor, te necesito, el cielo se moverá a tu favor, porque hay una promesa que sostiene al alma que se quebranta. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. Y si el enemigo ha estado susurrándote que ya no puedes, que eres un fracaso, que no vas a salir de esta, recuerda, ese susurro es la señal de que tu fe está más viva de lo que crees, porque el infierno no ataca lo que no teme, y tu debilidad, cuando es entregada a Cristo, es un arma poderosa en las manos de Dios. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Así que camina con tu debilidad, pero camina con fe. Avanza aunque sea temblando. Levántate con lágrimas si es necesario, pero no te detengas. Porque cada paso débil que das sostenido por la gracia tiene más poder que 1000 pasos firmes dados en orgullo. Y cada día que dices: Señor, sin ti no puedo, estás construyendo una historia donde el protagonista no eres tú, sino Cristo en ti. Cuando una persona acepta sus debilidades, cuando deja de luchar contra ellas y comienza a entregarlas a Dios, algo glorioso comienza a suceder dentro de su alma. El carácter de Cristo empieza a emerger. No como una máscara piadosa que tapa los defectos, sino como una nueva naturaleza que brota desde adentro, moldeada por el fuego de la gracia y la rendición. Porque no hay espejo más claro del corazón de Jesús que un creyente que persevera con humildad en medio de su debilidad. Cristo no fue reconocido por sus demostraciones de fuerza humana, sino por su mansedumbre, por su paciencia, por su compasión, por su obediencia total. Y todas esas virtudes, las verdaderas marcas de un hijo de Dios, se forjan en las horas más difíciles, en los momentos de crisis, en los escenarios donde nuestra carne quiere gritar. Pero el Espíritu Santo nos susurra: sigue confiando. Muchos quieren parecerse a Cristo en su gloria, pero pocos están dispuestos a parecerse a Él en su quebranto. Y sin embargo, fue en su quebranto donde más claramente brilló su obediencia. Fue en su silencio ante la injusticia que reveló su mansedumbre. Fue en el dolor de la cruz donde su amor fue más puro. Y si somos llamados a ser como Él, ¿no deberíamos esperar que sea en nuestras debilidades donde su carácter se manifieste más intensamente? Ana, la madre de Samuel, es un ejemplo conmovedor. Su esterilidad, su humillación constante, su dolor silencioso, todo eso pudo haberla vuelto una mujer amarga. Pero en lugar de cerrarse al cielo, se arrodilló en su dolor y lloró delante de Dios y clamó con todo su ser. Y en esa entrega, en esa oración nacida del alma rota, Dios no solo le dio un hijo, le dio un propósito eterno, porque Samuel no fue un hijo cualquiera, fue profeta, juez y un instrumento crucial en la historia del pueblo de Israel. ¿Y si Ana no hubiera pasado por esa debilidad? ¿Y si nunca hubiera tenido que llorar, ni que esperar, ni que ser humillada? Es posible que su vida hubiese sido
Cómoda, pero no trascendente, porque el dolor que entregamos a Dios se convierte en propósito. El quebranto que soportamos con fe se transforma en testimonio. Las cicatrices que sanan en las manos del Creador se vuelven marcas sagradas que inspiran a otros a seguir creyendo. Hay cosas de Cristo que solo se entienden cuando uno ha sido quebrantado. La misericordia, por ejemplo. Solo un corazón que ha fallado profundamente puede entender lo que significa ser perdonado. La paciencia. Solo quien ha sido humillado por el tiempo puede aprender a esperar en Dios sin perder la fe. El amor incondicional. Solo quien ha sentido el abandono o la traición puede comprender lo que significa amar sin reservas, como Cristo amó. Por eso, tus debilidades no son un error en el diseño divino. Son parte del proceso de santificación. Son el lugar donde tu ego se quiebra para que el carácter de Cristo se forme. Porque no estamos llamados a impresionar al mundo, sino a reflejar al Salvador. Y eso no sucede en la cumbre del éxito, sino muchas veces en los rincones más silenciosos del alma, cuando solo quedan tú, tus lágrimas y Dios. ¿Sabías que a veces lo que más impacta a quienes te rodean no es tu fuerza, sino tu fe en medio de la debilidad? Hay personas observándote que jamás han leído una Biblia, pero están leyendo tu vida, y cuando te ven levantarte con esperanza después de cada caída, cuando te ven amar sin devolver mal por mal, cuando te ven sonreír aunque estás luchando por dentro, algo en ellos se rompe, porque están viendo a Cristo en ti, no a un cristiano perfecto, sino a un hijo de Dios que no se rinde, porque sabe en quién ha confiado. Y quizás tú mismo no lo veas. Quizás sientes que no estás creciendo espiritualmente, que sigues luchando con las mismas cosas, que no logras avanzar como esperabas. Pero no te guíes por lo que ves. Guíate por lo que Dios está haciendo dentro de ti, porque muchas veces el crecimiento espiritual no se nota desde afuera. Es como una raíz que se profundiza en la tierra antes de que brote el fruto. Y Dios está trabajando ahora mismo, incluso en esas áreas donde te sientes más frágil. No te compares. No mires a otros como referencia de éxito espiritual. Cada historia es única. Cada proceso es sagrado. Lo importante no es cuánto aparentas avanzar, sino cuánto te dejas moldear. Y si tus días están llenos de luchas internas, pero aún así sigues orando, sigues buscando, sigues creyendo, entonces, amigo mío, estás siendo transformado a la imagen de Cristo más de lo que imaginas. El oro no se purifica en un lugar bonito, se purifica en el fuego. Y tú estás en ese proceso. Y el fuego no está para destruirte, sino para eliminar lo que sobra y dejar solo lo eterno. Cada debilidad que entregas, cada lágrima que ofreces, cada silencio que guardas por amor, cada decisión que tomas por obediencia, aunque duela, está construyendo dentro de ti un templo donde Cristo habita con poder. Así que sigue. Aunque cueste, aunque no veas todo claro, aunque aún sientas que te falta mucho, porque Dios no está buscando perfección, está buscando sinceridad. Está formando en ti un carácter celestial, uno que no se doblega ante el rechazo, uno que no se enoja con facilidad, uno que perdona, que ama, que confía, uno que se parece cada día más a Jesús. Hay una estrategia que el enemigo ha usado desde el principio de los tiempos: esclavizar al hombre a través de su vergüenza. No necesita cadenas físicas cuando puede usar cadenas mentales. No necesita jaulas visibles cuando logra que una persona viva presa de la culpa, del temor, del juicio interior. Pero esa estrategia solo funciona cuando tú escondes tu debilidad, cuando la niegas, cuando la tratas de ocultar hasta de ti mismo, porque el enemigo opera en las sombras, pero Dios actúa en la luz. Y es aquí donde muchos hijos e hijas de Dios se estancan espiritualmente, no porque no amen a Dios, no porque no tengan fe, sino porque están luchando en secreto contra algo que no han rendido totalmente. Se avergüenzan de su historia, de su debilidad emocional, de su fragilidad espiritual.
Y ese silencio alimenta al acusador. Cada vez que escondes tu herida, el infierno susurra: no eres digno, Dios no te puede usar, nunca vas a cambiar. Pero cuando traes tu herida a la luz, cuando la reconoces y la presentas con humildad ante el Padre, algo poderoso sucede. El enemigo pierde autoridad sobre esa área de tu vida, porque lo que confesamos con sinceridad delante de Dios se cubre con la gracia, pero lo que negamos o disimulamos se convierte en terreno fértil para la condenación. No hay libertad sin exposición. No hay sanidad sin entrega. No hay restauración sin rendición. Y por eso uno de los actos más espirituales que un creyente puede hacer es decir: Señor, esto soy, sin máscaras, sin excusas. Esto es lo que hay dentro de mí, y te lo entrego todo. Jesús no murió en una esquina oculto del mundo. Murió expuesto, desnudo, humillado, entre malhechores. ¿Por qué? Porque la redención verdadera no teme a la vergüenza. La enfrenta, la atraviesa y la vence. Cuando Cristo resucitó, lo hizo con las marcas en las manos. No las escondió, las mostró. Porque las marcas no eran vergüenza, eran testimonio. Y lo mismo quiere hacer contigo. Él no quiere borrarte las cicatrices, quiere sanarlas y usarlas como testigos de su poder. Hay muchos que han vivido prisioneros de debilidades secretas, adicciones que nadie ve, pensamientos oscuros que los atormentan, heridas del pasado que nunca sanaron del todo, y se presentan ante el mundo como personas fuertes, capaces, firmes, pero por dentro están agotados, porque no fueron creados para cargar con todo eso. Fueron creados para vivir en libertad. Y la libertad solo llega cuando entregamos lo que más nos pesa. Cuando aceptas tu debilidad, no estás diciendo que quieres vivir con ella para siempre. Estás reconociendo que solo Dios puede darte la victoria sobre eso. Estás rompiendo el ciclo de autojustificación. Estás diciendo: no puedo solo. Y eso, a los ojos del mundo, puede parecer fracaso, pero a los ojos del cielo, es el comienzo de un milagro. Satanás no teme a creyentes que aparentan ser fuertes. Teme a creyentes que se rinden de verdad, que doblan sus rodillas y claman: Espíritu Santo, haz en mí lo que yo no puedo hacer. Porque esa oración desarma al infierno. Esa rendición abre puertas que antes estaban cerradas. Porque cuando tú aceptas tu debilidad, la conviertes en altar. Y todo altar sincero es invadido por la gloria de Dios. Pablo dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué declaración tan extraña, y sin embargo, tan profundamente cierta. Porque la debilidad reconocida y entregada se convierte en fortaleza espiritual. No una fuerza que viene de ti, sino una fuerza que viene de arriba. Y esa fuerza no se jacta, no busca aplausos, no necesita reconocimiento. Esa fuerza sostiene, consuela, guía y vence. ¿Y qué sucede cuando dejas de luchar en tus propias fuerzas? ¿Qué ocurre cuando dejas de esconder y comienzas a vivir en la luz? Ocurre lo que la Biblia llama libertad gloriosa de los hijos de Dios. Una libertad que no depende de circunstancias, ni de perfección, ni de que todo en tu vida esté en orden. Es una libertad interior que brota del alma que ha sido perdonada, redimida, aceptada por el Padre. Una libertad que silencia al acusador, que rompe las cadenas del pasado, que libera al corazón para amar, para servir, para vivir sin miedo. Y quizás ahora mismo tú estás sintiendo que hay áreas en tu vida que necesitan esa libertad. Tal vez hay cosas que arrastras desde hace años, palabras que te marcaron, fracasos que nunca lograste superar, pecados que confesaste, pero cuya culpa aún te persigue. Hoy Dios te dice: entrégamelo todo, no temas. Yo no vine a condenarte, vine a sanarte. Porque lo que entregas Dios transforma, lo que escondes te esclaviza. No temas la confrontación divina, no huyas del espejo del Espíritu Santo, porque cuando Dios revela algo, no lo hace
para aplastarte, lo hace para liberarte, para levantarte, para devolverte lo que habías perdido, la dignidad, la paz, la identidad. Y cuando el enemigo vea que tú ya no te escondes, que ya no te avergüenzas, que ya no le crees, huirá, porque el poder de la luz vence toda sombra. Así que haz de tu debilidad una bandera de dependencia. Haz de tu quebranto una puerta de humildad. Haz de tu historia un testimonio de gracia. Porque nada es más poderoso que un hijo de Dios que ha sido roto, sanado y enviado. No porque sea perfecto, sino porque camina con aquel que lo es. Dios nunca desperdicia una lágrima. Nunca ignora una herida entregada. Nunca se olvida de una noche en vela donde su hijo o su hija lo buscó con el alma temblando. Lo que a tus ojos parece inútil, lo que tú consideras ruina, fracaso o límite, en las manos de Dios puede convertirse en el material exacto para construir algo eterno. Porque nuestro Dios es experto en transformar debilidad en testimonio, quebranto en ministerio, oscuridad en luz. Mira a José, vendido por sus hermanos, traicionado por su propia sangre, acusado injustamente, olvidado en una prisión. A los ojos humanos, su historia parecía una serie interminable de desgracias, pero el cielo veía algo más. Cada momento oscuro era una pieza del plan eterno. Cada lágrima lo acercaba más al propósito. Cada caída lo posicionaba, hasta que llegó el día en que todo se unió. Y cuando sus hermanos se postraron delante de él, ya no era un niño soñador, era un hombre transformado por el dolor, preparado por la adversidad, formado no en el palacio sino en la prisión. Y cuando tuvo el poder en sus manos, no se vengó. No devolvió el mal, lloró, perdonó, abrazó y pronunció una de las frases más poderosas de toda la Escritura. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. ¿Te das cuenta? Lo que parecía derrota era diseño. Lo que parecía destrucción era preparación. Dios usó su debilidad como el escenario donde revelaría su gloria. Esa es la especialidad del reino. Dios no necesita que le entregues una vida perfecta. Solo necesita que le entregues todo lo que tienes, aún roto, aún incompleto, aún confundido, para hacer de ti una carta viva. Una historia que otros leerán y dirán, si Dios lo hizo con él, también puede hacerlo conmigo. Porque ese es el poder del testimonio. No se trata de cuán fuerte fuiste tú, sino de cuán fiel fue Dios. Y quizá tú hoy estás en medio de un capítulo que no entiendes. Tal vez estás en la prisión del dolor, del rechazo, del proceso que parece interminable y piensas, esto no puede tener propósito. Pero no olvides que José no entendía todo mientras lo vivía. Solo cuando miró hacia atrás, pudo ver la mano de Dios entrelazando cada hilo hasta formar un tapiz de redención. Hay personas a tu alrededor que están esperando tu testimonio. Personas que necesitan ver que sí se puede salir de la ansiedad, del abuso, del abandono. Personas que no leerán la Biblia pero verán tu vida. Y cuando tú hables con sinceridad de dónde estuviste y de cómo Dios te levantó, tu historia será un canal de salvación para muchos. Por eso, no menosprecies tu proceso. No te avergüences de lo que has vivido. Cada caída, cada error, cada lágrima puede ser redimida, no por mérito tuyo, sino por la misericordia de aquel que hace nuevas todas las cosas. Dios no está buscando héroes, está buscando testigos, hombres y mujeres que digan, yo no era nada, pero su gracia me encontró. Yo estaba roto, pero Él me restauró. Yo estaba perdido, pero ahora camino en su luz. Y no importa cuán oscuro haya sido tu pasado, Dios no necesita un pasado limpio para escribir un futuro glorioso. Necesita un corazón disponible, un alma rendida, un espíritu humilde, porque cuando Él toma el control,
lo que era un valle de sombra de muerte se convierte en un camino de resurrección. Pablo, perseguidor de cristianos, se convirtió en apóstol de naciones. María Magdalena, atormentada por espíritus, fue la primera en ver al Cristo resucitado. El endemoniado gadareno, rechazado por todos, fue el primer misionero de su región. ¿Qué tienen en común? Una historia marcada por la debilidad, pero también una decisión, rendirse a Jesús. Y eso cambió todo, así también contigo. Tal vez tu pasado está lleno de cicatrices, pero esas cicatrices, una vez sanadas, serán señales. Señales de que Dios estuvo contigo en el fuego, en la tormenta, en la oscuridad. Señales de que no caíste por casualidad, sino que fuiste sostenido por gracia. Señales que dirán a otros: Dios no se ha olvidado de ti. Aún hay esperanza. Por eso permite que el Espíritu Santo use tu historia. Deja de esconderla, deja de temerla, deja de verla como una vergüenza. Tu proceso, cuando es entregado a Dios, se convierte en mensaje. Tu dolor, cuando lo riegas con oración, se convierte en fruto. Tu debilidad, cuando la pones en el altar, se convierte en fuego que enciende a otros. No tengas miedo de contar lo que Dios ha hecho contigo. No para exaltarte, sino para glorificar al que te sostuvo. Tu voz puede ser la respuesta a la oración de alguien. Tu vida puede ser la señal que otro estaba pidiendo. Porque Dios nunca desperdicia lo que redime. Todo lo transforma. Todo lo usa. Todo lo convierte en testimonio. Y cuando el enemigo trate de recordarte tu pasado, solo recuérdale tu destino, porque no eres el mismo que cayó. Eres el que fue levantado. No eres el que dudó. Eres el que creyó. No eres el que huyó. Eres el que volvió. Y esa transformación es lo que hace del cristianismo no una religión, sino una vida nueva. Así que camina con tu historia, pero camina con redención. Habla con tus cicatrices, pero habla con autoridad. Ama con tu pasado, pero ama con esperanza. Porque hay poder en un testimonio real, poder para romper cadenas, para restaurar familias, para avivar corazones dormidos. Y ese testimonio puede ser el tuyo. Hay una fuerza que no se aprende en los libros, ni se entrena en los gimnasios del alma, ni se adquiere por esfuerzo humano. Es una fuerza que no ruge, que no presume, que no necesita aplausos. Es la fuerza que brota del corazón rendido, del espíritu quebrantado, de la vida que ha sido despojada de sí misma para ser habitada por el Espíritu de Dios. Esa fuerza no se siente, se vive. No se conquista, se recibe. Y cuando llegamos a ese punto donde ya no confiamos en nuestras ideas, ni en nuestras habilidades, ni en nuestra energía emocional, es allí, precisamente allí, donde comenzamos a vivir una vida que ya no depende de nosotros, porque ya no somos nosotros los que llevamos el peso, es Cristo en nosotros. Pablo dijo con convicción: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa no fue una frase teológica bonita, fue una confesión desde la rendición total. Fue el fruto de años de ser quebrantado, perseguido, apedreado, encarcelado. Fue el grito de alguien que había descubierto que la fuerza real no está en resistirlo todo, sino en rendirlo todo, porque la fuerza del reino no se mide por cuánto aguantas, sino por cuánto te entregas. Y cuando vives así, algo cambia. Ya no caminas con la ansiedad de controlar tu vida. Ya no te paralizas por los fracasos. Ya no dependes del reconocimiento de otros, porque tu paz no nace de ti, nace de Él. Tu seguridad no viene de lo que logras, viene de quien te sostiene. Y cuando Cristo es tu fuente, tu debilidad deja de ser un problema y se convierte en un canal. Mira la vida de Pedro, aquel hombre impulsivo, valiente a veces, cobarde otras. Negó a Jesús 3 veces y lloró amargamente. Su debilidad lo aplastó. Su orgullo fue quebrado, pero fue precisamente después de ese colapso emocional, después de haber conocido su peor versión, que Jesús lo restauró con ternura.
Y no solo eso, lo envió a pastorear ovejas, lo usó, lo llenó, lo transformó. ¿Y qué hizo de Pedro un líder imparable en el libro de los Hechos? ¿Su carácter fuerte? No. ¿Su inteligencia? No. Fue el Espíritu Santo viviendo en un corazón que ya no confiaba en sí mismo, sino en aquel que lo había perdonado. Fue un hombre que ya no se presentaba como el más valiente, sino como el más dependiente. Y por eso fue lleno de poder, porque la verdadera fuerza no es independencia, es dependencia absoluta de Dios. Y quizás tú has vivido como Pedro. Has prometido, has fallado, has llorado. Te has sentido indigno, inservible, quebrado. Pero hoy el cielo te recuerda: Dios no terminó contigo. Él no se sorprende por tus caídas. Él no cambia de opinión cuando tú tropiezas. Lo único que Él espera es que regreses, que te rindas, que reconozcas que necesitas más de Él, no menos, que aceptes que tu debilidad es el espacio perfecto para que su gracia habite y florezca. Porque cuando vives así, algo sobrenatural ocurre. Tu vida comienza a mostrar frutos que tú sabes que no podrías haber producido por ti mismo. Paciencia en medio del caos, gozo en medio del dolor, esperanza en medio del silencio, amor donde antes solo había juicio. Y entonces tú sabes que no eres tú, es Cristo. Es su vida en la tuya, es su fuerza caminando en tu debilidad. Y esa vida no es solo para momentos especiales, es para cada día, para la mañana donde no quieres levantarte, para la noche donde las lágrimas no te dejan dormir, para los días en que todo parece cuesta arriba. Es allí donde su poder se perfecciona. Porque la gracia no es una teoría, es una persona. Es Cristo vivo habitando en ti, sosteniéndote, amándote, transformándote. Y si te has sentido débil últimamente, si has pensado que no puedes más, que tu fe es pequeña, que tus oraciones son cortas, que tus fuerzas están agotadas, escucha esta verdad con todo tu corazón. No necesitas ser fuerte para permanecer en Él. Solo necesitas permanecer. Porque los que permanecen, aunque estén heridos, florecen. Aunque estén cansados, dan fruto. Aunque estén rotos, caminan. Porque no caminan solos. Dios no está buscando que impresiones al mundo. Está buscando que lo reflejes. Y para eso, muchas veces te permite pasar por desiertos, por noches largas, por procesos que no entiendes, no para debilitarte, sino para enseñarte a depender solamente de Él. Y cuanto más dependes, más maduro te vuelves, porque la madurez espiritual no es cuánto sabes, sino cuánto confías. No es cuánto haces, sino cuánto dejas que Él haga en ti. Así que si hoy te sientes pequeño, si tus fuerzas se agotaron, si tu fe se ha vuelto suspiros en lugar de palabras, bienvenido. Estás en el lugar exacto donde Dios hace milagros. No se necesita mucho para comenzar de nuevo. Solo se necesita un corazón sincero que diga: Señor, ya no puedo, pero sé que tú sí puedes. Y eso basta, porque cuando tú no puedes más, Él recién está empezando. Hoy puedes respirar tranquilo, no por ausencia de batallas, sino porque has comprendido que no necesitas ser fuerte todo el tiempo. Solo necesitas estar en las manos del Dios que nunca falla. Tus debilidades ya no son una carga que te avergüenza, sino un altar donde su gracia se perfecciona. No eres menos por tus luchas. No estás fuera del plan de Dios por tus caídas. Al contrario, Él te ha estado formando silenciosamente mientras tú pensabas que estabas perdiendo. Y ahora sabes, lo que parecía tu límite era apenas el principio del poder de Cristo en ti. Vuelve a levantar la cabeza, vuelve a creer, vuelve a caminar. Porque el Dios que te llamó no se arrepiente. Él termina todo lo que comienza, y lo que comenzó en tu debilidad, Él lo terminará en gloria.